Digo, porque otra consecuencia de lo que está pasando, de este desastre que hay en toda Hispanoamérica, de esa expansión, que todo empezó por Cuba y luego se expandió a Venezuela y ahora prácticamente todos los países hermanos pues están en manos de esas hordas marxistas. Pues bueno, yo no entiendo cómo esta ideología tan destructiva, tan dañina, es capaz de extenderse por todo el continente después de ver los resultados que tuvo en Cuba. Porque vamos a recordar con la siguiente noticia cómo está el país caribeño. Dice, sin gasolina, con colas fantasmas y sin ver la luz al final del túnel en Cuba. Dice, en Cuba no escampa ni se ve la luz al final del túnel. Luego de meses de apagones debido al pésimo estado del sistema eléctrico nacional, en los últimos días una nueva crisis de abastecimiento de combustible ha semiparalizado el transporte público y privado en Cuba, provocando colas kilométricas en las gasolineras y escenas delirantes, como la de cientos de choferes y taxistas durmiendo en su vehículo durante varios días a la espera de un camión cisterna que nadie sabe cuándo llegará. Son las llamadas colas fantasmas, que la gente hace a cuenta y riesgo en los alrededores de los destartalados servicios de abastecimiento de gasolina o de diésel. En definitiva, amigos, ¿qué es lo que pasa en Cuba? Pues lo que lleva pasando más de 60 años, que es un auténtico caos. Estamos hablando, dice que se ha paralizado prácticamente el sector privado del transporte público. Pues es que la gente tendría que haber ido a Cuba y ver los famosos camellos esos, cómo meten a la gente, que son camiones, bueno, acondicionados entre comillas para que entre la gente o el ganado, porque así como tratan a la gente allí. Y luego dicen el transporte privado son 4 taxis para los turistas y algún taxi por ahí perdido que puede utilizar la gente allí, pero vamos, Cuba y el transporte, digamos que es una contradicción en sí misma, ¿no? Vamos a ver, la economía está seriamente afectada, es que eso es indudable. O sea, yo me he quedado conmovido con el tema de las colas estas fantasmas, de gente que se pone en una cola y duerme durante días alrededor de una estación de servicio esperando que se abastezca. Es decir, esa economía adolece de unos problemas estructurales, básicamente de una economía planificada que no se ha sabido reformar, no se ha sabido actualizar. Si nos vamos, por ejemplo, volviendo al caso de Rusia y de otros países que estaban bajo la órbita soviética, ahora han creado una economía que es próspera, es indudable. En cambio, ¿qué es lo que pasa, digamos, por lo general en el marxismo hispánico? Y hay que analizarlo, pues que adolece de una tara importante, que es no tiene capacidad de autocrítica y de actualización a los nuevos tiempos. Es decir, tú puedes mantener una postura ideológica de índole filomarxista, pero al menos darte cuenta de que ese sistema no funciona. Pero es que hay gente que todavía sigue viendo en aquello el paraíso. También es cierto que ha habido bloqueos y cosas totalmente censurables por parte, lógicamente, de Estados Unidos, que también es muy responsable en lo que pasa en la isla. Pero, hombre, vamos a ver, hace poco hice una reforma de la Constitución y me acuerdo que fue en debate una televisión al respecto de lo analicé y dije y que se había creado la propiedad privada. Digo, no, esto no es propiedad privada, esto es una concesión que no te permite el ejercicio del derecho a la propiedad, por lo tienes limitado todo a la autorización, a la autoridad administrativa. Es decir, vamos a ver, o sea, yo creo que ya ha sufrido mucho el pueblo cubano en general, como para que haya una apertura, ¿no? Que ya hemos tenido sobredosis de comunismo, que ya está bien, que se vayan a su casa. Exacto, y que no vuelvan en siglos. Que dejen a la gente próspera, y eso es creando pues un ambiente de libre iniciativa, de inversión privada, que tampoco son estas empresas españolas que han ido allí disfrutando de concesiones totalmente inapropiadas en territorios que han sido expropiados. Por cierto, a españoles que se les expulsó durante la revolución de Fidel. O sea, realmente aquí hay que hacer una autocrítica, pero bueno, dejemos el ajuste de cuentas y vayamos a la realidad. Es necesaria una economía bajo unos parámetros de libre mercado y de iniciativa privada que el régimen no lo quiere abrir, porque si lo abriera, al final eso sería el fin de su privilegio, y eso es también muy injusto para el conjunto de la sociedad cubana, ¿no?